Dice que a Porky le llamaron y le ofrecieron: ¿quién quieres poner para que salgan tus trenes? Porky dijo no. Antes se discutía si tenía capacidad moral o no Vizcarra o Castillo. Ahora no, por ahí nadie discute eso. La gente acepta más o menos a regañadientes. El tema de la moral de Gerí fue la primera piedra en el zapato, pero se ha hecho polvo esa. Yo creo que está ahí. Yo creo que el caso no está tan bien cerrado como dicen algunos. Muy bien, estamos en la tiendecita blanca y estamos acompañada de Víctor Andrés García Belaúnde, Litocho, y de Carlos Cabanillas para poder hablar de cómo está la situación electoral. Este es un desayuno electoral al que nos invita a este local para poder conocer todos los entretelones de lo que está pasando. En la previa ya me han dado ustedes la muestra clara de que tienen todos los datos, todo lo que están cocinando estos personajes de la política, que ahora ha tenido un revés con la presencia de José Gerí y de este Congreso que ya termina su dictadura legislativa o no. Mi primera pregunta es eso. ¿Estamos en una dictadura congresal? No, yo creo que es un poco exagerado hablar de dictadura congresal, ¿no? Dictadura de 130 personas, que son todos, muchos de ellos impresentables, muchos de ellos ignorantes, muchos de ellos irresponsables, muchos de ellos frívolos, muchos de ellos mochasueldos. Los pies ahora. Ahora hay pedicures también, ¿no? Pedicuristas. Pedicuristas, hay peluqueros, hay modistas, hay todo tipo de gente. Entonces, es difícil pensar que ellos pueden ser dictadores. El dictador necesita algo más que eso, ¿no? Pero tal vez los portavoces, ¿no?, deciden más que los 130 y hacen realmente decisiones importantes. No, yo creo que son decisiones, en todo caso, poco democráticas, excesivas, que reflejan intereses personales en casi todos los casos, o intereses económicos peor aún. Pero de ahí a hablar de dictadura me parece un poco exagerado, ¿no? ¿Tú has hablado del término dictadura en algún momento, Carlos? No, solo para decir que es un oxímoron, ¿no? Dictadura congresal es casi un oxímoron, es una contradicción, porque, como dice el 830, no puede, pues, ni siquiera pueden ponerse de acuerdo a veces para una moción, ¿no? O sea, es bien difícil tener una dictadura así. Yo creo que es una injusta esa, ¿no? Lo que se habla mucho de que el Congreso es muy fuerte. Yo creo que lo que está pasando es que los partidos que llegan al gobierno son muy débiles, ¿no? Porque hace poco el Congreso todopoderoso no podía sacar a Castillo, no podía sacar a Vizcarra. O sea, en general no es que el Congreso sea todopoderoso. Yo creo que al contrario, el Congreso siempre ha sido el fiel que nos salva del dictador de turno, ¿no? Del autoritario de turno. ¿Y entonces de quién ha sido la decisión de poner a Gerí, finalmente? Esa es una pregunta muy interesante, porque habrá que ver si ellos pensaban si Dina o no terminaba su mandato el 28 de julio, ¿no? Yo creo que ellos no pensaban que Dina iba a acabar, que iban a buscar a una rendija, a un espacio, a un paréntesis para poderla sacar. Y por eso es que eligieron a una persona manipulable, como Gerí en ese momento, aparentemente manipulable, y que podía cumplir con compromisos diversos que tenían ellos. Porque Somos Perú no es un partido realmente, pues es una reunión de gente con algunos intereses que los van sumando, ¿no? Y lo va acumulando. Entonces Gerí representaba, creo, en ese momento, el compromiso con todos. Todos a la una, no todos juntos. Todos el mismo bus que yo los manejo. Pero, como buen chofer, volteo a la izquierda y a la derecha de acuerdo a lo que digan los pasajeros. Eso es un poco lo que yo he visto. Y claro, llegó la gran oportunidad de Agua Marina, que un círculo militar, hay un atentado, círculo militar, o sea, los militares parecería que estaban jugando fútbol, no se dieron cuenta de lo que pasaba. Estaban de Franco. Que estaban de Franco. Ahí empieza esta balacera y la excusa es esa. Pero Es la gota que derrama, ¿no? Pero es peligrosísimo pensar, porque antes se discutía si tenía capacidad moral o no Vizcarra o Castillo. Ahora no. Ahora ya nadie discute eso. La gente acepta, más o menos a regañadientes, que el señor Gerí se ha ido no por incapacidad moral, porque seguramente tampoco la tiene, pero no está en discusión su capacidad moral en el intermundo. Sino saber dónde está en discusión su incapacidad, no de Gerí, sino de Boluarte, su incapacidad
de gestión. Y eso sí me parece peligroso. Yo te iba a decir justamente el tema de moral, el tema de la moral de Gerí fue el primer, digamos que la primera piedra en el zapato, pero se ha hecho polvo esa Bueno, piedra. ahí está, ¿no? Ahí está. Yo creo que está ahí hasta que lo puedan reabrir el caso. Yo creo que el caso no está tan bien cerrado como dicen algunos. Es medio oscuro, ¿no? Lo que han hecho ahí. Pero lo tienen ahí, creo, hasta que se revele. Pareciera que yo creo que revelarse un poco, Gerí. ¿No lo ven un poco así? O sea, Lo veo que hace su propio juego, ¿no? a mí me parece que el Congreso Al menos- no puede controlar mucho, por lo menos lo que él en gestos está haciendo. Al menos en gestos, ¿no? Y bueno, Álvarez tiene su propia línea, ¿no? Ayer dio unas declaraciones interesantes, ¿no? Muy crítico de las marchas y de alguna gente que protesta. Siento que Gerí también es un poco el azar, ¿no? Si recordamos la noche de la votación, ¿se acuerdan que el Fujimorismo quiso patearlo una noche más? Y le dijeron, no, ya son las 12, ya vamos en la noche anterior, ya estamos mañana. Empezamos ahorita. Aunque había dicho que él no iba a aceptar, ¿no? Si le tocaba. Entonces yo creo que ahí, ese día más, salvaban probablemente a Dina. Estaban ya operando en el Congreso algunos. Pero Dice que a Porky le llamaron y le ofrecieron, ¿quién quieres poner para que salgan tus trenes? Porky dijo no. Eso dice. eso dice. No, me espera creíble, ¿no? A partir de ese momento ya comienza a prepararse realmente lo que viene ahora, ¿no? Lo que estábamos hablando un poco en la previa, el Congreso nuevo, que además ahora va a tener senadores. ¿Qué cosa es lo que se está jugando ahorita en los partidos? ¿Qué cosa, qué se está discutiendo por abajo? ¿Se están realmente sacando ya un poco los ojos? Están discutiendo su sobrevivencia, porque lamentablemente los partidos que están en el Congreso son cómplices de todo lo que está pasando. Fíjense bien. Y por lo tanto, están haciendo, ya han aprobado hace unos días, unas horas, han aprobado el reglamento del Senado, del próximo Congreso. ¿Para qué? Para ellos. Si ellos creen que van a seguir. Si no, no tendrías ni un apuro ni un interés en aprobar un reglamento de un Congreso que no conoces y que, como es tradición en el Perú, todos los reglamentos de los nuevos congresos los hacen los nuevos congresos, no el Congreso que se fue. Pero eso se va a poder cambiar, ¿o Por no? supuesto que sí, claro que se puede cambiar, se va a cambiar sobre pero ellos parten de la falsa ilusión de que ellos van a seguir. Entonces, por tanto, si yo voy a seguir, hago mi propio reglamento, ¿no? Esa es la mejor prueba de que ellos creen que la reelección la tienen ganada cuando si se eligen 3 o 4% de los que hay, va a ser mucho, ¿no? Bueno, con el requisito de haber estado en el Congreso para poder llegar al Senado, básicamente es lo que estaban tratando de hacer, ¿no? También. Sí. Claro, hay gente como que sí, yo no tengo tan clara, que cree que está diseñado el tema electoral para que quede un poco lo mismo, ¿no? En la medida en que van a ir pocos, van a quedar pocos, van a pasar la valla y esos pocos van a concentrar mucho poder, sobre todo en el Senado, ¿no? Y sería supuestamente el fujimorismo, bueno, quizá APP, etcétera, ¿no? Ahora, como dice Víctor Andrés, quizás hay un exceso de confianza, ¿no? Porque yo no la tengo tan clara. Ayer hemos visto las encuestas, tampoco Keiko está tan clara, ¿no? No. Nadie la tiene. Todo está moviéndose. Y eso. Tiene su solidez, ¿no? El partido, que es un partido organizado, sin duda. Pero yo no diría que la tienen tan consigo mismo, ¿no? Pero lo cierto es que sí, después de que lo que hemos visto en este Congreso, de 130 personajes tan diversos, por no decir mucho más, porque además tú lo has dicho al inicio, lo que realmente vamos a ver ahora es a un Senado que va a salvar esa composición, que realmente va a darle estructura y le va a devolver el peso a un poder como este. Dependerá de quiénes sean senadores. Ya va. Es decir, las instituciones funcionan básicamente bien porque hay buenas personas que la manejan. Si hay malas personas que la manejan, difícilmente pueden funcionar bien. Pero hay ciertos candados para que lleguen, digamos que unos más fuertes de los que ya teníamos. Sí, pero no lo veo. Además, es una experiencia rara. Yo creo que me hace recordar esto al Congreso de Bolívar de 1826, ¿no? Tricameral. Y le estamos hablando de una Cámara de Diputados que se elige por departamentos, de medio Senado que se elige por departamentos y de otro medio Senado que se elige a nivel nacional. O sea, ¿va a haber 2 senados o un senado? Claro. Porque el origen es diferente. Entonces, de repente estamos pensando en el Congreso vitalicio o el gobierno vitalicio de Bolívar, que fue tan vitalicio que no llegó al año.
Pero puede pasar esto. Ahora, los primeros números de cada lista son los que finalmente van a importar, ¿no? A la hora de la hora vamos a ver los nombres que más vueltas den, que más salgan en la prensa, que más opinen, que más escuchemos, están ahorita peleándose, ¿no? ¿Cuándo es la fecha definitiva para tener ya las listas? Entiendo que ya están en la lista, ¿no? Las elecciones deben de ser Fin de noviembre. a fines de noviembre, el último día, 30 de noviembre, 31 de noviembre. O sea que Con eso se cierran las listas. con eso se cierra. En un mes. No, las listas deben estar cerradas ya en estos días. Ya están en estos días. Y lo que se cierra en noviembre es la lista definitiva. Así es. Ya. Se cierra el proceso, digamos, el proceso interno y ya pasan a elecciones, que pueden ser el 31 de noviembre hasta el 7 de diciembre, ¿no? Ya, entonces, ¿qué personas están, ustedes que están bien dateados, qué personas están? Sí, claro, uno, ¿no? A ver, sí, pero fíjate, Aprovecha, confiado. Claro, hace publicidad. yo creo que ahí van a estar Porky. Ajá. Yo creo que los principales candidatos a la presidencia van a ir al Senado. Casi todo, ¿no? Casi todo. Ya. Eso es lo que se ha hecho para eso, inclusive, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Fujimori, no? ¿Qué es lo que hacía Fujimori? Fujimori, en realidad, según cuentan todos, nunca quiso ser presidente. O sea, no se imaginó ser presidente. Claro. Quiere ser senador. Como Pedro Castillo, ¿no? Así es, senador, Pero exactamente. en esa época se podía ser senador y presidente. O sea, candidatura a las dos. En esa época se podía. Sí, sí. Ahora ya no. Como sucede en muchos estados de los Estados Unidos, ¿no? Pero me estás diciendo Porky. Porque va a ir al candidato a la presidencia y ahora puede dupletear, ser candidato al Senado. Ah, sí se puede, ya. Eso se puede hacer hoy día. Ha sido restablecido. Fue establecido en los años 80, fue eliminado en los años 90 con Fujimori en el 93 y ahora ha sido vuelto a establecer. Por eso es que en el año 90, que fue Fujimori candidato al Senado y a la presidencia, y ganó las dos cosas, se quedó por la presidencia, por supuesto, ¿no? Fujimori se quedó por el Senado, no, y se quedó por la presidencia. Y hoy día se ha vuelto a esa posibilidad. Por lo tanto, yo creo que Keiko va a ser 2 veces candidata, Oki también. Y yo creo que todos van a ser igual. López Chao también, estoy seguro. Muy bien. Álvarez, yo creo que también. Phillips también. ¿Por qué no van a hacer? Po? Kiara. ¿Qué habrá, digo? Quiabra también. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? O sea que tenemos a Kiabra, a Philip Butters, a Keiko, a López Salgado. Eso lo vamos a tener en el Senado, de todas maneras. Así es. La idea, bueno, no está mala en el sentido de que si tú tienes una bancada, es mejor liderarla desde dentro que de fuera, ¿no? Ahora la bancada de Fujimori... Das la cara, ¿no? Que es lo que ha pasado con Keiko tanto tiempo. Si sin no dar la cara. a Keiko a tocar la puerta para decir cómo vota. En este caso ya no, porque va a estar Keiko adentro. Va a ser la portavoz y además será, ¿no? Portavoz también, la jefa del No Senado. sea tan malo el sistema, pero en todo caso sí va a dar oportunidades a que muchos lleguen al Senado y que los candidatos a la presidencia suelen ser más locomotores que el número 1 de la lista para poder pasar la valla, ¿no? Acá la discusión es la valla. Tenemos número 1 de la lista y después lo siguiente que también deben estar bajando. Hay hombre, mujer, ¿no? Ajá, paridad. Sí. Y hay voto preferencial también, que bueno, puede funcionar en algunos casos. Y tienes un buen número, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Ya, ¿qué nombres más allá de los candidatos se están barajando? Hablábamos de Catherine Ampuero, por ejemplo. Es una de las que se está ahí. Catherine Ampuero es muy buena, está en renovación. Tengo entendido que iba a ser número 1. No sé al final qué pasará. Pero que se ha estado también chocolateando, ¿no? Su puesto, digamos. Machismo. Y hay muchas personas más valiosas que pueden ir. Está Checú también. Sí, con Álvarez, con Carlos Álvarez. Con Álvarez, va a ir con Álvarez en buena hora. El Checú es bueno. Bueno, si hay 30 personas, o 60 en este caso, depende del origen, que lleguen al Senado, creo que va a ser un Senado de peso, de mayor peso, y que puede ser un verdadero contrapeso a los excesos de diputados, porque he visto que un congresista que inclusive quiere presentar un proyecto de ley para que diputados puedan ser a partir de los 21 años, ya sería una exasperación, ¿no? 21 años. Según 25, a veces no se madura a los 21 menos. ¿Cómo te sientes tú en esta participación dentro de la posibilidad de llegar al Congreso de nuevo? Bueno, la verdad es que Tú has estado también un poco... yo estoy feliz fuera del Congreso porque puedo hacer una serie de cosas y nadie le dice nada. No puedo viajar y nadie me dice, oye, viaja con la tuya o con la mía, ¿no? Claro.
O sea, nadie me pregunta, ¿no? O sea, no hay una marcación tipo reina Maradona, ¿no? Entonces eso me da libertad. Pero por otro lado, comprendo de que mi experiencia puede ser interesante para una bancada dentro del Congreso y además, viendo tanta gente con tanta propia experiencia y tanto peso político, y creo que es necesario hacer un esfuerzo para poder estar en el Congreso y aportar lo que se sabe, lo que tienes y transmitir la experiencia que ha recogido durante tu larga carrera política, ¿no? En el Congreso, ¿qué cosa es lo principal que se va a tratar? Así como ahora a Gerí no le queda otra opción que mirar el tema de la seguridad, ¿qué es lo que se va a tener que recuperar con ese nuevo Congreso que se ha ido perdiendo con tantos cambios que se han hecho con proyectos? El prestigio, yo creo, ¿no? El prestigio. Un poco quieren ser senadores también. Hay esta bicameralidad para regresar un poco al prestigio perdido del bicameralismo antes de los 90. Ajá. Claro, por supuesto, no es que con el Senado van a traer de nuevo, pues, a algunos grandes senadores, ¿no? Ya no están. El Senado no te va a volver en sí mismo alguien respetable, ¿no? Pero un nivel, ¿no? Esperemos que sí convoque gente interesante. Yo creo que sí, hay nombres interesantes, hemos mencionado algunos. Bueno, si están los candidatos, tendrán que llevar esos discursos que van a ser esforzados durante toda la campaña a por lo menos el primer año y ahí contagiar un poco. Además es la Cámara reflexiva, ¿no? La que va a ser Buya y Chongwe el diputado. Claro. De Senado debería ser, lo cual me parece raro, porque el Senado va a estar los candidatos, tiene que ser un Senado reflexivo, no es para las cámaras. Los chongos siempre han sido diputados. Pero los discursos iban a ser para las cámaras, ¿no? Al final eso se tiene que recuperar, ¿o no? Es que el Senado ha cambiado algunas cosas. Por ejemplo, el Senado no tiene iniciativa para proyectos de ley. Pero solo corrige los proyectos de... Bueno. Y no se los devuelve, se los devuelve. Sí. Pero no vuelve, no. Porque antes se devolvía, ¿no? Sí, bueno, si no la aprueba así, pues, ¿no? Si no la aprueba así. Pero por lo Una menos... sorpresa. El reglamento se acaba de aprobar. No lo he leído todo. Claro. Pero no sé cómo va a funcionar. Pero por las cosas que he visto, el Senado va a tener importancia en algunos temas y en otros va a estar ausente. Es una nueva experiencia en realidad. Entonces, Sí. vamos a ver si cosas No es igual, ¿no? En el Perú, pues, las cosas buenas que tú puedes aprobar a veces se manejan bien y otras se manejan mal. Por ejemplo, un tema fundamental. En el Perú, el año 33 se aprobó una norma mediante la cual si no llegabas al 33% de los votos, no había dos vueltas, en la primera vuelta elegía el Congreso, presidente. Lo que ahora ha pasado últimamente, pero por otro motivo, ¿no? Por otro motivo. O sea, el Congreso elegía al presidente si tú no llegabas al 33% de los votos. Y eso pasó un poco, o pudo haber pasado el año 62 con Belaúnde y de la Torre, que ninguno de los dos llegó a 33%, sino se quedaron en 32%. Pero allá se retiró, ¿no? Claro, ahí vino un golpe de Estado, vino el golpe de Estado, vino... Hay una historia polémica. El 72 votadas se incute 32. Hay un libro blanco, hay una vieja discusión. El APRA dice que no es fraude, pero nosotros decimos que sí, en fin, es una vieja discusión. Que tendríamos otro desayuno para eso. Pero a lo que voy. Pues hay un histórico ahí, no tan Esa norma que se aprobó en el Perú para que si tú no alcanzas el 33%, elige el Congreso, en el Perú produjo un golpe de Estado, en 62. Claro. Pero sin embargo, esa norma que fue copiada por Bolivia, le dio a Bolivia estabilidad durante 30 años. Claro. Y eligieron a 5 presidentes. Entonces, bueno, pues allá la fórmula peruana sí dio resultados, aquí no. Entonces, es muy difícil establecer qué puede tener éxito acá y qué no puede tener éxito siendo las normas relativamente buenas. Y creo que lo que has dicho hace un rato, todo depende de la persona, y no solo de la norma, ¿no? Por ejemplo, en el Senado anterior, los senados ratificaban generales, es decir, embajadores, tenían un poder mucho más que el de ahora. Ajá. Y nadie hablaba de dictadura congresal. Sí. No había vacancia tampoco. Que había, Una planadora. pero había debate, cosa que ya no hay ahora. Por eso es que yo lo que pienso es, más allá de lo que digan los diputados, cuando llegan los senadores, ahí los senadores van a tener que finalmente debatir, defender o rechazar lo que se... O sea, Belaúnde le bajaba ¿cuántos gabinetes? 5 gabinetes. A Belaúnde, en el segundo no. Primero. En su primer gobierno, Belaúnde tuvo 11 ministros censurados. Claro. 11 ministros censurados. Y creo que 3 gabinetes. ¿Y no se cayó el gabinete?
Bueno, varios. ¿No? Bueno, los gabinetes se cayeron. Ah, ok. Y al final se cayó el gobierno. Pero eso, Claro. Velasco, eso fue otra cosa. Bueno, pero No por apellido. claro, No tiene nada que ver. Velasco hizo un golpe de Estado, pero a un gobierno, a una democracia debilitada por las censuras, es evidente, ¿no? Claro. Que- Por la oposición, al final. Que sí le iba quitando fuerza. O sea, la oposición del APRA y el oderismo a Belaúnde fue caníbal y fue desastrosa para el país porque le dio instrumentos a Velasco a dar un golpe de Estado con cierta justificación Pues, o como popularidad. explicarte, ¿no? Así es, con cierto respaldo. Esa es la verdad. Ahora, no hubo vacancia, curiosamente. Exactamente. Nadie habla de vacancia. Y la ley existía. La vacancia en el periodo Desde Vile. de 1839 en esa constitución. Y no se, es decir, en 180 años, 160 años, casi no se ha aplicado, salvo a partir de Fujimori del año 2000. Pero ahora abusando de la figura. Totalmente. Ahora resulta que la incapacidad de gestión Porque lo de Fujimori, digamos que fue una vacancia, además solicitada a por partir él. de Dina, a partir de lo de Dina, pueden vacar al presidente de la República en el futuro próximo por ser mal gestor. Y eso me parece que es fatal. Ya, pero ahí es donde digo que la fuerza del legislativo, por más de que sean 130 los portavoces, es demasiado. En todo caso, Pero volvemos al ejemplo. Antes era peor y no había vacancia. y no se utilizaba. Bueno, yo creo que no es un tema de ley, es un tema de personas. Y claro, O de cultura peor aún. Claro, tiene razón. O de intereses. Claro, tiene razón, porque antes no estaba reglamentada la vacancia. De tal manera Peor era. que tú, como el caso de Fujimori, lo vacas con 60 votos, 65 votos. Ahora ya requieres 87, o sea, es mucho más. Gracias a una norma, a una interpretación de la Constitución que hizo el Tribunal Constitucional. Pero si no, vacarías al presidente de la República con la mayoría más uno. Lo cual sería fatal. Ese es otro punto, ¿no? El Tribunal Constitucional ahora juega un papel distinto también. ¿Cómo lo calificaría? La última sentencia de lo que obtienes es muy discutible y tiene muchas interpretaciones. Lo digo frente al Congreso, ¿no? Pero sí, que nos viene. Es que, qué interesante la pregunta, Maleri, porque fíjate, la importancia del TC hoy día es porque no hay Senado. Porque no hay Senado. Claro. Y entonces ¿A dónde más vas, no? la gente recurre al tribunal porque como no hay Senado, no hay contrapeso ni del Congreso interno, ni del gobierno que se inclina ante el Congreso, pues recurres a la TC y el TC le está dando una importancia que tiene, pero que nunca ejerció en todo caso, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, ha vuelto, el otro día han dicho que es una cuarta instancia legal, pero más que nada es una segunda instancia legislativa, ¿verdad? Claro. No, porque al final están más de las leyes, ¿no? Y claro, es el gran árbitro de todo ahora. Lo que está claro es que o esto mejora o mejora, ¿no? Hay un punto donde siempre, y creo que hemos repetido varias veces esto de que ¿Lo podemos estar peor? siempre es empeorable. O sea, esa frase existe, ¿no? El Perú llega acá, pero puede llegar más abajo. Y sin embargo, O hemos... sea, en el Perú no tiene un sótano, tiene varios sótanos. Exacto. Pero ¿a cuál hemos llegado? Porque ya uno pierde la esperanza, el respeto. Ya nadie cree en las instituciones y eso es Sí, lo así más peligroso, ¿no? No, por eso es que hay que renovar la política, pero renovarla para bien, ¿no? Pero ¿será posible? Mi pregunta va por ahí. Bueno. ¿Dónde está la esperanza, editor, a estas alturas? Que voten El hecho de que te presentes ya dice bastante. que voten a conciencia. En el siglo XIX había un gran pensador argentino, Sarmiento, que decía el pueblo es el soberano, pero también hay que educar al soberano. Y también hay que educarlo, ¿no? Entonces yo creo Que que ha cambiado mucho, ¿no? El soberano es ahora cómo la juventud puede realmente ser parte de... pero es que educar, Con lo que ha habido hay que últimamente. educar al soberano. Me parece muy bien que la juventud participe en política, ¿no? Sin duda. Porque la juventud ha estado ausente en muchas transformaciones del país en el pasado, ¿no? Me parece muy bien que la juventud intervenga y se haga sentir. Eso es muy importante. La juventud se ha tirado abajo a las AFPs con su famoso aporte a los jóvenes, pues, o sea, me parece muy bien, me parece muy bien. Lo que hay que tratar es de encauzarla, ¿no? Encauzarla y darle su sitio y empezar a trabajar un poco para ellos.
La informalidad en el Perú es 70%. La informalidad en la juventud es 86%. Hay que trabajar para que esa informalidad se vuelva formal en la juventud. Entonces, un poco lo mismo que te decía, más allá de la reputación, ¿qué cosa es lo que se tiene que trabajar con urgencia? Y más allá de la seguridad también, que ya le ha tocado a Gerí. Y a ver, lo que hay que hacer es el trabajo más lento y más y de mayor participación e influencia y de mayor sacrificio, que es la educación, ¿no? Si tú no educas bien a tu pueblo, si tú no formas bien a tu pueblo va a repetir sus errores en sus elecciones, ¿no? Que hay que eso transformarlo. Pero eso no es una labor de un día para otro. Tienes que empezar a trabajar muchísimo en fortalecer la educación en el Perú. Y eso implica además también eliminar la anemia. La anemia, el 46% del Perú, de las zonas altas del Perú, de las zonas rurales del Perú, de las zonas fuera de Lima, está anémico. Y esos chicos nunca podrán tener, cuando crezcan, después de los 6 años, nunca podrán tener una formación adecuada. No se recupera nunca, ¿no? No se recupera, pero tampoco se salva con chispas de hierro. No, claro. O sea, el tema es justamente darle salud desde las madres y desde la niñez, es decir, un trabajo anterior. Esa alimentación de los niños unido a la formación de los jóvenes es fundamental en el Perú para ir cambiando nuestra sociedad, ¿no? Mejorándola. Bueno, se hizo un estudio psicológico de Castillo y se descubrió que tenía problemas de formación, ¿te acuerdas? De alimentación, digamos. Y se le suma también la formación. Crecimiento, distribución. Profesor ha sido alumno también de educación pública peruana, que es muy criticada y muy cuestionada por algunas razones buenas. Entonces, claro, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Yo entiendo la legitimidad de sus votantes, que están un poco molestos con los resultados, pero yo creo que no hay que negar que hay un problema de votación, ¿no? Hay un problema ahí que hay que, como dices, un poco enseñar al soberano. Por ejemplo, el modelo boliviano. Estamos viendo que no funciona, entonces no podemos repetirlo, ¿no? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Te vas a votar. Hay un autor boliviano. Y comenzamos todo de nuevo. Hay un autor boliviano muy bueno, Arguedas, se apellida Arguedas, que no es el peruano, es el boliviano, que creo que es Alcides Arguedas, ¿ya? Él dice que la educación es pobre en Bolivia porque se descentralizó, porque se puso en manos de los gobiernos locales. Y eso destruyó la educación en Lima. Cuidado, que en el Perú pueda pasar una cosa parecida. La educación hoy día está manejada por las regiones, como la salud. Yo siempre tenía una propuesta. Es que eso hay que revisarlo también, ¿no? Una propuesta que podrías tú seguramente en el Senado dar, ¿no? A ver si un proyecto de ley, le puedes poner mi nombre si es que resulta, pero ¿por qué las autoridades del Perú no están obligadas a tener a sus hijos en colegios del Estado? De esa forma, lucharían porque la educación, si ese es el problema, si es que yo soy autoridad y mi hijo va a estar en un colegio del Estado obligado, entonces voy a luchar porque el colegio... Parece muy bien. Pero ponlo, por favor. Por eso mismo no debería haber en el Congreso un seguro privado tan bueno que la gente del Congreso no quiere ir al hospital público. Claro, lo mismo. Se atiende en la salud estatal. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Ya está. Vamos con eso. Para mejorar el colegio estatal. Es nuestro desayuno. Queda muy bien. Los grandes escritores y políticos del pasado venían del colegio público. Y que era muy buena educación. Ansepo Bedoya se vanagloria de ser el doctor Ugarte. Claro. ¿No? Callado. Ahora, pero hay que recordar aquí a un congresista de izquierda, muy de izquierda, que le dio COVID, siendo parlamentario. Y cuando le llevaron al hospital público de miedo, a mí me llevas a la clínica Ledicano. Pero ¿por qué? justamente, Pero ¿cuál es el problema? pero justamente porque esto ya es un deterioro que ha llegado al extremo, pero si lo comenzamos a cambiar... Claro. Que le dio COVID, protestó y se quejó de que lo llevaron al hospital público. Claro. Que ir a un hospital privado, pues ya te das cuenta de que ellos no creen ni siquiera en la educación tampoco, pública. Pero porque es una realidad, que es, De acuerdo. la salud pública está
en pésimo estado, igual que la educación. Bueno, pero eso es motivo para mejorarla, ¿no? No para desecharla, ¿no? Claro, y no solo el legislativo, ¿no? Porque es fácil culpar al Congreso, también el ejecutivo, ¿no? Sin duda. No, todas las autoridades. Claro, porque... Mi proyecto va con todas. Claro, porque ni Inedu... No, porque claro, ok, ponemos a todos los congresistas congresistas para allá. No. Lo ponemos, pero el paso siguiente hay que enfrentar la mafia, porque hay mafia todavía adentro. Sin duda. Y no es así nomás que un proyecto de ley lo pasa. Pero estando en el Congreso y estando en el Ejecutivo, puedes verlas. Pero ya tenemos una ley que garantiza educación y seguridad para todo, que la Constitución, la primera. Sí. Entonces, ya la educación y la salud está garantizada por ley. Por ley. Ah, Pero nada de esto se cumple. es otra cosa. Yo digo porque la izquierda quiere hacer una constituyente donde la educación y la salud sean prioridad. Ya lo son. Sí, claro. ¿Qué falta en ley? No hay que hacer una constitución nueva. ¿Qué falta en ley? Yo creo que estamos ahí de acuerdo. El tema es que no se cumple, pues. No se cumple. No me han contado ningún Faltan cumple. constituciones también. ¿Cuántas ha habido? ¿30? ¿33? No, constituciones han 12 o 13, ¿no? Pero estatuto de gobierno también una cantidad para que tiene. Ahora, el año 33, ante la muerte de Sánchez Cerro, la izquierda quería una nueva constitución. Se tuvo. No participaron mucho en ella. El año 78, ante el paro y toda la bola de la Unión Militar, la izquierda dijo una constitución. No la firmó. Fueron, participaron. Inclusive participaron para que Arequipa sea sede del TC, pero no la firmaron. David Canseco, etc., no la firmaron. Luego, viene Fujimori, la ruptura del orden constitucional, piden una nueva constitución, la convoca, fueron, tampoco participaron. Tampoco participaron. Entonces ¿qué constitución quiere? Claro. ¿Qué constitución quiere? Esta oposición nunca pierde. Pero la discusión de la Constitución está ya, digamos que calmada, ¿no? Esa discusión. ¿Sí? Sigue con la misma idea. Yo he visto en las martes algunas cosas. Sí. Claro. Sí. Las leyes pro crimen, que yo no sé hasta ahora cuáles son. Pero tú crees que todavía se va a discutir ese Sí, tema. yo creo que sí, porque han logrado poner la seguridad como un problema del Congreso. Y no un problema policial, de aviación, de que falta un GI, no. El problema es el Congreso. Pero el problema por haber, de alguna manera, Leyes pro crimen. por eso, perturba. Son leyes discutibles, pueden ser hasta malas. Pero yo no veo que haya una correlación entre que yo haga un proyecto de ley para que los activos ¿no? El tema de la prescripción, por ejemplo, y mañana le roban al señor de la bodega. Yo no veo una relación ahí. No hay una relación. Pero todos repetimos leyes pro crimen. Entonces el problema de la seguridad es el Congreso. Y que acto siguiente hay que cambiar la Constitución. Pero y además otra cosa, han dicho por ahí... A mí me parece que esa discusión está bien como ahí que esas leyes... como acallada, digamos. Y lo peor, Carlos, han dicho muchos que esta ley es pro crimen, que bien tú la describes, dicen que Han metido de todo esa ley. Hay algunas que deberían participar los protagonistas. Sí. Yo digo que no. O sea, porque hemos visto que las leyes de prisión preventiva y de abogados activos han sido hechos por fiscales. O sea, juez y parte. Son jueces y parte. Ellos hacen sus propias leyes. No, pues, no es así. Que tú tengas que consultarlos, estamos de acuerdo. Pero que ellos tengan que hacerlo, no. Porque la policía hará leyes para ellos, los militares para ellos, los maestros para ellos, todos harán para ellos. Entonces, ¿quién es ahí el objetivo, el que mira las cosas sin pasión o sin deformación? No puedes. Tú puedes consultar, pero entregarle el poder legislativo a los propios protagonistas, a los autores de todo, no, porque te van a aprobar lo que se aprobó hace poco, que la prisión preventiva dura 36 meses. Así es. Que ellos lo prolongaron, a pedido de ellos, pues. Así es. Esto es un error. Claro, ahora Javier Corchado legisla. Exactamente. Ojo, no me parece mala persona, en vez de que puede ser muy talentoso, pero esto hay que someterlo a discusión, ¿no? Y la prueba de esto es el reglamento de tránsito, por ejemplo. ¿Quién lo hace? La policía. Entonces te ponen multa muy grave, 2.500 soles por no tener revisión técnica, cuando la revisión técnica vale 80 soles, ¿no? Claro. Y caro el depósito. ¿Dónde? Si no hay depósito en Lima. Claro. ¿A qué depósito va? A la calle, a la puerta de una comisaría. O sea, no pueden, pues, darle el poder legislativo a los propios autores, a los protagonistas de sus propias acciones, porque van a hacer todo lo posible para elevar todas las penas, elevar todas las exigencias y poder trabajar con mayor tranquilidad. Esa es la práctica. Además, ¿tú crees que el ladrón está yendo a secuestrar con la Constitución en la mano a ver qué ley me beneficia?
Pero si además ninguna de esas faltas le va a llegar al ladero frente, como que tampoco le va a llegar al que incumple las reglas de tránsito. No llegan. Llegan a 4 personas que solamente son los mismos que están pagando los impuestos y al final. No me van a contar ningún chisme sobre las listas. Es popular. Está acá. Todos, no sé si sean chismes, todavía no ha terminado la lista. No me gusta el chisme. No le gusta. Jamás le gusta. Hay presidentes muy chismosos que había en el Perú, muy chismosos. ¿Cómo quién? García era muy chismoso. Alan García era muy Él chismoso. llamaba, ¿no? A RBP y daba datos. Y sí. Sí. Él decía, yo fui turraco. Era muy chismoso, sí. Se divertía mucho con los chismes. Y en política el chisme pues casi es un instrumento Es una utilidad. sí, de utilidad para ganar, para perder, para atacar. Creo que tenías una anécdota con García, ¿no? ¿De un chisme o no? ¿Alguna por ahí? Ay, tengo muchas con García. Hay que rebuscar en esa memoria porque viene. Justo tengo muchas voz. Con García tengo muchos chismes, ¿no? Un día, voy a contar una anécdota. Un día, García se me acerca de una embajada y me dice, oye, ¿por qué estás atacando tanto a mi vicepresidente, no? A Yan Bien. Pero le dije, bueno, porque hace esto, y era congresista. Pero le dije, pero no te preocupes, le conté una anécdota de Belaúnde, fueron los vicepresidentes, que Belaúnde mandaba como vicepresidentes, embajadores. Los mandaba su primer gobierno a Sioane, a México, y en su segundo gobierno a Fernando Schwartz, a Washington. Entonces Belaúnde decía que a los presidentes no les gustaba presidentes protagónicos. Entonces, lo que pasa es que tu presidente es muy protagónico, pues se está ganando ¿no? La crítica de todas, entre ellas la mía. Entonces García me mira, así, eso sí, ¿no? ¿Sabes qué? A mí me gustan que mi vicepresidentes sean agónicos. No protagónicos, sino agónicos. Entonces entendí cuál era Claro. su pensamiento y su criterio sobre eso. Y su mensaje. Interesante, ¿no? Porque en esa época el vicepresidente no se pensaba que se uniera, ¿no? Nada. Ahí pensaría que Lourdes Mendoza sí. o que Jean Pietri, que paz descansen, hubieran sido... Pero Jean Pietri quería, cuando salió presidente García y él era vicepresidente, quería tener una oficina en el Palacio Rubiano. Y García le dijo que no era necesario. Ahí nomás. Claro, Guari lo ha dicho poniendo. Entonces, esto es parte de lo agónico o protagónico, ¿no? Pero lo que hay que hacer ahora, y yo he presentado un proyecto de ley en ese sentido en su momento, pero nadie me hizo caso, Lo vas a presentar de nuevo. lo voy a presentarlo por una sencilla razón. Todo vicepresidente que asume la presidencia de la República por algún motivo tiene que convocar rápidamente elecciones generales. Allá no va a haber el... ¿Por qué? Porque ahora hemos tenido lo que ha pasado. Que Ratos. Vizcarra gobierna 3 años o 4 años, que Dina quiere gobernar 3 años, que Sagasti 8 o 9 meses. O sea, todos quieren gobernar mucho. Sí. O sea, y eso fomenta la deslealtad. Cuchillo. El cuchillo es serruchar el piso. Por eso es que Castilla, cuando crean las vicepresidencias en el siglo XIX, él dice, no, yo creo 2 vicepresidencias. Hace 2, claro. Él crea las 2 Para que el tercero en ninguna parte del mundo. sabotea al segundo. Claro, para que no sea contra él, sino entre ellos. Castilla, que es un hombre poco formado académicamente, pero muy inteligente, y además es el gran presidente del siglo XIX, dijo, no, yo voy a crear 2 vicepresidencias. El primero me va a serruchar el piso a mí, pero el segundo me serrucha al primero. Entonces creo 2. Y hasta ahora se ha quedado eso. Sí, pero no hay otro país que tenga, creo. No hay. Entonces, eso hay que hacerlo. Un vicepresidente que sube para evitar el serrucho, que convoque las elecciones en 90 días y se acabó. No, a ver, Y sí, y es posible Por supuesto que sí. Porque eso lo puede hacer. que el votante también. Eso lo puede hacer. Una muerte cruzada. Claro. Y ambas cosas también. Claro. Bueno, vamos a cerrar nuestro desayuno electoral sabiendo que todo lo que hemos dicho acá a nivel de proyección probablemente cambie, ¿no? Todo esto Puede cambiar muy rápido. todo esto va a ir cambiando, ¿no? Se vienen unos meses de cambio constante hasta que hace algo en abril y bueno, seguramente la segunda vuelta. Sí, bueno. La política es un autódromo, ¿no? Todos corren alrededor de un circuito, ¿no? Y a mucha velocidad, ¿no? Eso puede pasar.
Y yo espero que esas elecciones sean tranquilas, transparentes. Tenemos un jurado nuevo, más equilibrado, ¿no? Con menos exabruptos. Espero que no haya fórmulas presidenciales incompletas, ¿no? Espero que se elija bien. Va a ser muy complicado las elecciones porque es un papel importante. Van a haber muchos votos nulos y blancos, muchísimo. Y esperemos que el Perú salga adelante porque la suerte nuestra es que con todo lo que ha pasado, la economía sigue funcionando. Sí, las cosas separadas. O sea, desde que cayó, la gente no quería que caiga Fujimori el año 2000 porque el Perú se venía abajo. Pero el tiempo ha demostrado que cayó Fujimori y el Perú no se vino abajo, sino más bien creció. El crecimiento del Perú importante es después de Fujimori, no es con Fujimori. Entonces yo creo que eso hemos aprendido y eso es una lección positiva dentro de los males que tenemos. Yo solamente quiero tranquilizar a Vitocho porque él dice que las encuestas le ponen como Andrés García, dice que es un galán. En pie de Víctor Andrés García le ponen, pero en la cédula no sale el nombre. Ya, bueno. Solo va a salir caras y símbolos. Lo digo porque, por ejemplo, se habla mucho de Mario Vizcarra. Sí. Si no lo conocen de cara, no lo van a ubicar. Hay que Salvo que mi voto tenga que ser digital. Yo tengo ganas de ver de nuevo a Vitocho en el Parlamento. Mucho más debate. Si vas a ser candidato. Candidato sí. Candidato a la presidencia, si el pueblo se lo pide. Precandidato a la presidencia En mi partido, pero hay 6 candidatos que cualquiera puede ganar. ¿6? ¿Duran 4? No, ahora son 6. Hay inflexión. Pero ¿quieres presidencia o quieres Senado? La verdad. No, yo quiero en tu corazón. a mi país y a mi partido, ¿no? Pero yo quiero ser útil. Y cualquier trinchera es buena. Pero mejor presidencia. No, cualquier trinchera es buena. Yo no. Si nada más te lo piden. Yo no huyo de nada. ¿Qué día vamos a saber? En diciembre sabemos quién es el candidato de Acción Popular. Y yo puedo ser yo, o si es otro, igual lo apoyaré. ¿Quiénes son los 6? Bueno, está Julio Chávez, está Joe Barachea, está Edwin Martínez, está Higinio Torres y estoy yo. Somos 6. Ah, se la lleva. Billy Nuero apareció ahorita. Sí, es nuevo. Pero, pues nuevo, tiene más entusiasmo que el resto, ¿no? ¿Y siempre has querido ser presidente? A ver, no necesariamente, ¿no? Algunas etapas de mi vida se me había ocurrido, pero nada más. Pero en todo caso he estado cerca de la presidencia mucho tiempo, por todo lo de los 5 años de Belaunde, y he tratado mucho con ministros y con asuntos del Estado. Entonces, no me llama la atención en todo caso. Eso es lo que puedo decir. No te voy a marear. No me llama. Exacto. Cuando yo llegué al Palacio de Gobierno en el año 80 con el presidente Belaunde, yo quise cambiar toda la oficina de la Secretaría de Finanzas de la Presidencia y el Consejo de Ministros. Y le llevé una lista a Belaunde, ¿no? En los 2 primeros días. Entonces vino, la tiró a tacho de basura, hombre. No cambies a nadie. Dije, tío, son todos 2 años de gobierno militar. Hombre, yo prefiero a eso que traiga gente nueva porque pasa en el umbral de la puerta principal del palacio y se transforma. No, estos le están acostumbrados. Déjalos ahí. Y tenía razón. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y gracias por los píparos de desayuno. No, sí, no. Hay que agradecer a la tiendecita blanca. La En la clásica. esquina de Philly Butter, pero. Sí, no. Acá, para por acá. No, esa está. Esa esquina. No vamos a hablar de la esquina de Felipe. Mejor no. Mejor no despedimos, no.